Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, un miércoles más aquí en Recuperando la Doctrina. Siempre es bonito poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Y yo sé que esto llega a varias partes y a veces eh, realmente me responden de diferentes partes y hermanos o personas que yo no conozco. Así que de todas maneras, donde llega este estudio, que el Señor les bendiga en gran manera. Y lo que estamos viendo, queridos hermanos, ya hace un tiempo ya, y no nos queda mucho realmente, es sobre la evolución de los hijos. Cuando hablo de la evolución de los hijos, me refiero a los hijos de Dios, donde cuando yo hablo de evolución, estoy hablando de madurez, ir caminando hacia la madurez del Señor. Y cuando hablo de involución, estoy hablando de la inmadurez que muchas veces el estacionarse como cristiano y teniendo toda la palabra del Señor y caer muchas veces en las mismas cosas, eso a nosotros nos da un tipo de involución. Por eso tenemos que ir creciendo, hermano, porque la palabra nos insta a ir de gloria en gloria, de victoria tras victoria. Amén. Así de que hemos estado viendo esto en la evolución de los hijos. Y lo último que estuvimos viendo era sobre los hijos del rey. Antes de empezar, entonces, me gustaría hacer una pequeña oración con ustedes y poder dejar este estudio bíblico y de que el Señor también pueda abrir sus mentes, queridos hermanos, y que usted también en un momento dado pueda mandar este estudio a sus amigos, porque pienso de que es un estudio importante, hermanos, sobre la evolución de los hijos. Amén. Como cristianos es necesario. Oramos al Señor. Señor, en este momento yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes, Señor mío. Ayúdanos a entender tu palabra, a ser tanto no solamente oidores de ella, sino hacedores, Señor mío. Te pido en el nombre de Cristo Jesús de que tú unjas mis labios, Señor Santo, con tu Santo Espíritu, para que cuando salga la palabra del Señor, salga, Señor, lo que tú quieras de parte, Señor, de lo que tú quieras decir a cada oyente, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor Santo, a los hermanos en cualquier parte que nos puedan estar oyendo. Y también te pido que tú bendigas, Señor, a los amigos, Señor mío. Te doy gracias por cada uno de ellos. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos entonces a proseguir sobre este tema que estamos viendo sobre la evolución y sobre los hijos del reino. Y ya hemos hablado bastante sobre los hijos del reino, así que nos queda solamente una partecita y después vamos a ver si podemos llegar a ver otro de los hijos que nos queda. Y lo que hemos estado viendo es sobre este tipo de escalera que le digo yo, y que nos habla de que el reino dice que lo compone justicia, paz y gozo. Amén. Y es como una escalera. Primero está la justicia del Señor, porque el Señor nos justificó. Amén. Nos justificó nuestros delitos, nuestros pecados. La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino alguien, amén, como un juez, padre y un abogado que es nuestro Señor, y dice que a través de su muerte nos justificó, aleluya. Dice que Él se llevó nuestra culpa, ¿no? Y puso bonanza, puso alegría, y puso perdón, y puso sanidad en nosotros. Entonces dice que el reino del Señor, como se los dije en el versículo bíblico el miércoles pasado, se trata de justicia, paz y gozo. Pero no podemos llegar al gozo si primeramente no tienes la paz. Y no puedes llegar a la paz si primeramente no entregas tu vida al Señor, que es la justicia del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. También la palabra del Señor nos habla de lo mismo cuando nos habla del labrador, el atleta y el soldado. Y estos son tres
también niveles, hermano, de comprensión o de madurez, se puede decir también. Porque todos empezamos con el labrador, empezamos a trabajar la tierra. El Señor empieza a trabajar nuestra tierra, porque usted y yo somos tierra que necesita ser trabajada. Amén. Entonces, este labrador tiene que trabajar la tierra, tenemos que trabajar en nosotros mismos para llegar, después, llegar a ser atleta. Dice que el atleta tiene una dirección y solamente quiere el premio, hermano, ya hay un premio que el Señor nos tiene. Entonces el atleta ya no solamente trabaja, sino corre en el Señor. Y cuando nos habla de correr, nos habla, hermano, de poder gozar de la palabra del Señor, podernos llenar de la presencia de Él, poder recibir el Espíritu Santo de Dios, amén, porque todo eso nos hace a nosotros atletas, nos da el esfuerzo, nos hace valientes en el nombre de Cristo Jesús para poder proseguir a la meta del soldado. Y el soldado, hermano, es aquel que sirve ya no solamente por una meta, sino de que dice que él sirve porque quiere agradar a su Señor que lo tomó por soldado. Amén. Ya es un gibor, ya es alguien, ya es un soldado, ya es alguien maduro en el Señor, hermano. Y esto, hermano, tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Esto es la madurez, la evolución de los hijos es madurar en el Señor. Entonces tenemos que el reino es justicia, paz y gozo. Tenemos también que empezamos como labrador para pasar atleta y terminar como soldado. Y también tenemos, hermanos, que trabajar, tenemos que correr legalmente como atleta y en el soldado tenemos que agradar a Dios. Nos habla de lealtad, de fidelidad, de dedicación y de perfección. Amén. Porque la palabra nos insta, dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Entonces usted me dirá, pero ¿y cómo? Claro, lo dice la Biblia, pero también Pablo decía, no es que yo lo sea, pero me esfuerzo, me estiro, me esfuerzo. Pero, perdón, hermanos, voy a tomar un poquito de café. Ya, ahora sí. Perdón, hermano, parece que me estoy ahí como resfriando por ahí. Entonces, estoy un poquito debilitado, pero firme igual en el Señor. Amén. Entonces nos habla de perfección. Entonces, cuando hemos visto, hermano, los hijos del reino, es lo mismo, porque la vez pasada vimos que algunos ven solamente el reino, mientras otros entran en el reino y otros heredan el reino. La palabra de Dios nos insta, hermano, y el miércoles pasado les puse los versículos bíblicos de que algunos solamente ven el reino, otros entran, mas otros heredan el reino. Entonces, y no es que el Señor haga acepción de personas, no, pero sí hace elección de personas. La iglesia es una, pero la esposa sale de ese uno, sale de esa iglesia, hermano, porque se trata de la esposa de Cristo, se trata de la novia de Cristo. Y una novia, hermano, una esposa tiene que ser hijos maduros en el Señor. Por eso hemos hablado todo este tiempo de la evolución de los hijos. Pero sigamos, Lucas 6:20 dice así. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Ok? Entonces aquí nos habla de los pobres de espíritu, también se lo dije un poquito la vez pasada, que se trata sencillamente de aquellas personas que son humildes en el Señor. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. O sea, ¿quiénes son los que heredan el reino? Son hermanos los pobres, pero ¿a qué se refieren los pobres? No, no es que uno sea pobre de dinero, o sea un pobrecito allí en la calle, o sea, no está hablando de eso. Cuando habla de pobre aquí, hable de aquellos que tienen necesidad de Dios. Porque yo puedo tener mucho,
y aún así no tener nada. Porque el reino de Dios dice que, ¿cómo es? Justicia, paz y gozo. O sea, si tú te llenas de justicia es el primer paso, pero ¿cuántos tienen paz en el día de hoy? ¿Cómo tú tienes paz en el Señor? Entonces, un pobre hermano siempre va a tener la necesidad de Dios independiente de lo que tenga o de lo que pueda poseer en este mundo. Entonces, los pobres de corazón son aquellos que son necesitados. Entonces, aquí vemos que la obra no es nuestra, porque Él dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia, dijo Cristo. O sea, la iglesia es de Él, las ovejas son de Él. Amén. Entonces, nadie puede, hermano, ningún pastor puede llegar a manipular de una manera u otra a las ovejas, porque toda la obra es de Él. Entonces, no estaríamos siendo pobres, estaríamos confiando en nuestra propia confianza o en nuestros propios dones, sencillamente para poder llevar una obra adelante, pero no se trata de eso. Bienaventurados son. ¿Quiénes son los que heredan? Los pobres, los que siempre tienen necesidad de Dios. Yo tengo necesidad de Dios todos los días de poderle llevar una palabra a las ovejas. Amén. De que nos haga crecer, de que nos haga cambiar nuestros pensamientos, que nos haga caminar de una forma diferente. Amén. Entonces, estos son los que son bienaventurados, ¿no? Y estos son los que heredan en el nombre del Señor. Santiago capítulo 2, en el versículo 5, nos agrega: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Mire, para que sean ricos en fe y herederos del reino. Entonces aquí está la respuesta. ¿Quiénes eran los pobres? Porque dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean qué? Ricos en fe y herederos del reino. Entonces, ¿quiénes son los que heredan? Los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los que tienen necesidad de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor va a hacer con ellos? Dice que ellos van a ser ricos en fe. Mire, hermano. O sea, el pobre no se mide aquí en el mundo con lo que tú tienes. Aquí no estamos hablando del evangelio y de la prosperidad, hermano. No. No es dependiendo de lo que tú tengas, sin, en material o en dinero o en cosas. No depende. El reino de Dios no depende de eso. El reino de Dios depende de que cada uno de nosotros tengamos la necesidad. Si usted tiene cosas materiales, amén, gloria a Dios. Pero nosotros necesitamos ver bien, muy bien cómo nosotros usamos esas cosas materiales, y ya lo vamos a estar viendo en el próximo hijo, que es muy interesante. Amén. Dice, ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que le aman. Entonces, ¿cuál es la otra característica de estos pobres? ¿Por qué tienen necesidad todo el tiempo del Señor? Porque aman al Señor. Lo aman de todo su corazón. Cuando tú amas a Dios, tu principal objetivo siempre va a ser Él. Cuando tú amas a Dios, tú no vas a cambiar a Dios por nada ni por nadie. Cuando tú amas a Dios, tu meta siempre va a estar, lo principal va a ser siempre las cosas del Señor. ¿Sabes por qué? Porque estos son los que heredan el reino. Los que heredan el reino es como el soldado que decía que lo único que quería era agradar a su amo, agradar a Dios, agradarlo por lo que él lo había tomado, porque se sentía agradecido de que lo había tomado por soldado. Yo me siento agradecido que soy tomado como hijo de Dios, y es por eso, en ese amor que yo le tengo, yo le agrado en lo que el Señor me permita agradarle. Amén. Entonces, de eso se trata. Entonces, los pobres, hermanos, no son tan pobres, son ricos en fe, son ricos en paz, son ricos en palabra, son ricos en conocimiento, son ricos en entendimiento, son ricos en su caminar,
son ricos en sus palabras, son ricos los pensamientos, son ricos, hermano, porque obtienen lo de Dios. Y ya la herencia, hermano, no es algo que solamente ellos la van a tener en el cielo, sino que la herencia ya la empiezan a vivir en sus interiores. La herencia de Dios, ¿sabe cuál sería la herencia de Dios? Tener los pensamientos de Él, eso es herencia del Señor. Es caminar como Él anduvo, eso es herencia del Señor. Es poder entender la palabra del Señor tal como Él nos está diciendo. Eso es herencia del Señor. Es poder adquirir el conocimiento, las cosas escondidas, dice que son reveladas, pero para los hijos, eso es herencia del Señor. Entonces la herencia, hermano, no es algo que solamente lo vamos a ver cuando nos vayamos con Él, cuando el Señor venga y nos saque de este mundo a través del arrebatamiento de la iglesia. Ay, entonces, ¿cuál es mi herencia? ¿Dónde está mi casa? No se trata de eso, queridos hermanos. Muchas veces somos con tanta fantasía, hermano. La herencia, hermano, se tiene que empezar a vivir aquí en esta tierra, porque la herencia se tiene que vivir adentro. Tienes que ser rico en amor, rico en fe, rico en esperanza, rico, hermano, en el servicio a Dios, rico en todo lo que el Señor nos mande a hacer. Entonces la herencia, hermano, se tiene que empezar a vivir. ¿Y cómo se vive? A través de amar a Dios. ¿Tú amas a Dios? Amén. Pero acuérdese que el amor tiene que ser perfeccionado. Entonces, ¿quién es el que agrada? El perfecto. ¿Quién es el que agrada? El soldado. ¿Quién es el que agrada? Son los herederos del reino. ¿Quién es el que agrada? El que ama a Dios. Pero lo ama de una forma perfecta. Lo ama con un amor perfeccionado. Una de las iglesias, hermano, ahí del Apocalipsis, en el Apocalipsis 2 y 3, nos habla en una de las iglesias de Éfeso, me parece que era, dice que ellos tenían mucha palabra, pero habían perdido su primer amor. Incluso dice que muchas cosas que hacían, lo hacían por amor. Aún así, dice que ellos habían perdido el primer amor. Y ese primero es un amor perfeccionado. Es el amor protos, hermano, que es un amor perfecto para Dios. Porque con el amor perfecto tú no haces las cosas por hacer. Tú no sirves por servir. Tú no hablas por hablar. Tú no alabas por alabar. Tú no cantas por cantar. Tú no tocas por tocar. Solamente porque tengas un don, sino porque primeramente lo haces porque tienes amor a Dios. Esos son los pobres. Y eso Dios los enriquece en fe y son herederos del reino. Amén. Qué bonito, ¿no? Entonces, vaya que nos falta, hermano. ¿Nos falta o no nos falta? Yo pienso de que, acuérdense que las escaleras son los tres lugares, ¿no? Es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. También. Amén. Entonces yo pienso que muchos de nosotros podemos estar ahí en el lugar santo todavía aprendiendo, corriendo la carrera, hermano. Pero nos falta para llegar al lugar santísimo, a ese amor perfecto. Por eso que tenemos que mantenernos, permanecer en el Señor. Amén. Vamos a seguir, queridos hermanos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50 dice así. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mire, esto significa que tu carne y nuestras carnalidades no heredan, hermano, no heredan. ¿Cómo podemos heredar el reino de Dios entonces? Haciendo morir lo que es carne en nosotros, haciendo morir nuestras carnalidades. Los días viernes hemos estado hablando aquí en esta iglesia sobre los poneros, porque el Señor dijo, líbralos de todo mal. Esa palabra mal es la palabra poneros. Pero hay muchos tipos de poneros, muchos tipos de males. Y eso es lo que hemos estado hablando los días viernes aquí en la reunión presencial aquí en esta iglesia, estudiando la palabra del Señor y tratando de atraer ese espíritu que nos saque toda maldad. Amén. Entonces, y una de estas maldades, hermano, justamente se trata de las carnalidades.
carnalidades, ¿no? Y tenemos que hacerla morir las obras de la carne, porque dice que ni carne ni sangre heredan el reino del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hereda? Hereda lo que era el principio. Adán y Eva al principio, antes del pecado, no corría en la sangre por ellos. Ellos vivían por el Espíritu de Dios, hermano. Entonces, es esa vivencia la que el Señor quiere que la tengamos ahora nosotros. Por eso Él dejó al Espíritu Santo de Dios, no solamente como un ayudador, hermano, sino que tengamos que vivir en el Señor. No solamente con el Señor, sino en el Señor. Los días domingos hemos estado hablando, por ejemplo, de los vivientes. Y la palabra vivientes es la palabra sao, que quiere decir vida sobrenatural, vida espiritual. Una vida, ¿no?, que es sobre, una vida espiritual que es sobre lo natural. Entonces vemos que cuando la palabra dice, y nosotros los que hemos quedado vivos, realmente lo que dice ahí, nosotros los vivientes, porque la palabra que se utiliza ahí es la palabra sao, y sao significa viviente. Entonces está diciendo, nosotros los vivientes, nosotros los que tenemos vida espiritual, nosotros los que tenemos vida sobrenatural, seremos arrebatados juntamente con ellos y llevados a las alturas. Entonces, hermano, nuestra vida espiritual tiene que ser más fuerte que nuestra vida carnal. Esos son los que heredan. Amén. Esos son los que heredan. Dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. El reino de Dios no se puede heredar, hermano. Estaríamos sencillamente todo el tiempo en el primer nivel. Y tenemos que pasar al segundo, por lo menos, hermano, para que el Señor en su gracia nos lleve al tercer nivel, que es el lugar santísimo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermano, a ser de esos cristianos que quieren heredar, que tienen las ganas de heredar el reino. Y no solamente de verlo de lejos, como lo vio Moisés, no solamente de entrar y decir qué lindo es el reino de Dios y después salir. No, heredar el reino es de que tú, como primogénito, como en la iglesia de los primogénitos, porque el que hereda es el hijo, son los primogénitos. Normalmente, en el Antiguo Testamento, los que heredaban casi todo el doble de lo que el padre tenía eran los primogénitos. Y a nosotros dice que también somos los primogénitos de Dios y que estamos en esa asamblea inscrita en los cielos. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que saber esto. Tenemos que morir todos los días. Todos los días, porque todos los días somos carne, hermano. Así que Jesús murió y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos heredar, para que su sangre nos limpie. Y su cuerpo que murió, dice que su carne murió, porque nuestra carne también tiene que morir. Amén. Aleluya. Entonces, cuando ya comprendemos esto, entonces nos vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mire, porque él seguía en su carne. Pero ¿cómo lo vivía? Mire cómo lo vivía. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que me entienda muy bien este versículo. No es cuando él dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, no es que él andaba en un espíritu volando, hermano. No. Él seguía caminando como hombre. Él seguía en su carne. Pero lo que vivía en su carne ya no lo vivía de la misma manera que lo vivía antes. Sino dice que lo que vivía en la carne ahora lo vivía en la fe. Incluso él decía que ya a nadie conocemos según la carne, sino que todo lo tenemos que conocer según el Espíritu. Entonces, ¿cómo él vivía en la carne? Cuando él saludaba con alguien, cuando él hablaba con alguien, cuando él se dirigía a alguien,
ya la carne no le atraía, sino lo que le atraía si la persona tenía el mismo Espíritu de Dios que tenía él. Para eso era necesario vivir en esta carne para poder llevar más gente a los pies del Señor. Entonces, imagínense lo que él hacía. Y eso es vivir el reino del Señor aquí en la tierra, hermano. El reino del Señor se ha acercado aquí en la tierra. Entonces, el reino de Dios te enseña a amar. El reino del Señor te enseña a proseguir. El reino del Señor te enseña a caminar, a andar, a correr. El reino del Señor te enseña a ser gibor, a ser soldado del Señor. El reino del Señor te enseña a evolucionar como cristiano. El reino de Dios te enseña a caminar correctamente delante de Él. El reino de Dios te enseña a pensar como Dios piensa. Entonces, hermano, el reino de Dios es importante. No solamente porque usted va a heredar algo en algún tiempo, no, porque la heredad ya tiene que empezar en nuestros corazones. Tenemos que ser ricos, como le decía, en fe, en amor, en esperanza, en poder ser de aquellas personas que van de victoria tras victoria. Amén. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que mira? El corazón. ¿Y qué tenemos que hacer entonces, hermano? Porque la esposa, hermano, mire, hay una parábola bien especial en la Biblia, no las tengo acá, pero se las puedo nombrar, que habla de la parábola de las bodas. Y en esa parábola decía de que habían algunos que era la novia, pero otra eran los invitados y otros ya no podían entrar a las bodas, estaban de lejos, afuera. Y si usted lee bien esa parábola, se va a ver que están los tres niveles: atrio, lugar santo y lugar santísimo. La novia está para el lugar santísimo. Los invitados están siempre en el lugar santo, pero los de afuera, esos ya no pueden entrar a las bodas. Son salvos igual, pero no pueden entrar a las bodas. Entonces esto nos tiene que hablar escatológicamente también a nosotros. Se lo dejo ahí en el tintero para que lo piense bien. Amén. Filipenses capítulo 3. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él está hablando sobre la perfección, porque habló de la perfección unos versículos antes, y entonces él decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No pretendo, no creen que yo he alcanzado la perfección, dice. Pero una cosa hago sí, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome o esforzándome, como dicen otras versiones, a lo que está delante, ¿no? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si usted se da cuenta en este versículo, usted también tres niveles acá. Mire, él está hablando de la perfección. Y él dice: mire, yo no pretendo decirle a ustedes que soy perfecto, porque nadie lo es. Pero sí tengo que hacer una cosa. Dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, si atrás fue un carnal, eso yo lo tengo que olvidar, tengo que cambiar. A eso se refiere. Olvidando ya como fui. Olvidando que he sido orgulloso, olvidando que he sido un carnal, olvidando que he sido de mal carácter, olvidando todo eso. Eso lo voy a dejar atrás. Y yo tengo que hacer algo en este momento como cristiano. Tengo que proseguir a una meta, dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia dónde, hacia adelante. Y que lo que hay adelante dice: prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Amén. Dice extendiéndome. Cuando dice extendiendo, es trabajar, hermano, en eso. Nadie se extiende y si no hay un esfuerzo. Nadie, mi hermano, no pretendamos ser herederos del reino si no hay un esfuerzo y una valentía de parte de cada uno de nosotros. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una valentía. Entonces, dice extendiéndome.
Eso es el trabajo por medio de cada uno de nosotros. Mire, ese es el nivel del labrador. El labrador, el que tiene que andar sacando la tierra, que tiene que ir abriendo el camino, que tiene que ir abriendo esta tierra de cada uno de nosotros. ¿Sabe cómo nosotros tenemos que hacer? Es abrir nuestro corazón, no esconder nada, como les decía yo el día domingo, sino de que en los vivientes dice que tienen ojos por dentro porque se tenían que ver a sí mismos. Entonces, dice que ese trabajo, ese extenderse, es un trabajo que hay que hacer. Y ese es atrio, el hermano. Pero después dice, prosigo a la meta. Pero ¿y quién es el que corre a la meta? ¿No era el atleta? Entonces ya ese es lugar santo. Amén. Ya ese es el lugar santo. Prosigo a la meta, me esfuerzo para llegar a la meta, me esfuerzo para llegar a heredar lo del Señor. Y después dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Ese es el premio máximo y ya ese es lugar santísimo. Entonces aquí tenemos nuevamente la escalera. Es que Pablo lo explicaba muy bien, hermano. Él tenía las cosas muy claras. Entonces nosotros aquí tenemos que llegar a esforzarnos de tal forma de que nosotros tenemos que extender, como dice, extendiéndonos hacia adelante, esforzándonos hacia adelante, trabajando en nuestro ser hacia adelante, sacando la carnalidad, siendo más espirituales todos los días, hermano, para que un día podamos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y ya a nadie conozco según la carne, sino que lo conozco según el Espíritu. Una vez yo le decía a algunos hermanos, me parece que fue a los ancianos, ya a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos. Por eso, hermano, la unidad es tan importante dentro de un cuerpo de trabajo, porque no nos podemos conocer según la carne, sino tenemos que conocernos según el Espíritu. Porque si nos conocemos según la carne, vamos a tener puros problemas. Y estos son los grandes problemas muchas veces que hay entre pastores o entre ancianos, entre los diáconos, entre los que trabajan, porque se conoce según la carne, pero no se ha entendido que a nadie conocemos ya según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Entonces es tan importante esto, hermano. El reino de Dios es eso, es heredarlo de Él. Pero para poder heredar lo de Él, tenemos que empezar de abajo. Nadie se puede saltar los escalones, hermano, y los tres son necesarios. Porque el labrador empieza a labrar la tierra. Tenemos que labrar nuestra tierra. Y todos los días tenemos que labrar. No crea que usted de repente, porque mire, yo les puedo decir a los hermanos, ¿cuántos son gibores? Y todos me gritan, ¡amén! Oye, tengo puros gibores. O sea, el único labrador es el pastor. ¿Sabe? Es verdad. Podemos ser gibores. Pero no se nos olvide que todos los días tenemos que labrar esta tierra. Todos los días tenemos que hacer surcos en nosotros, hermano, para ver qué cosas hay en nuestro corazón. Todos los días tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Eso es lo que decía cuando el apóstol decía sobre la Santa Cena, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver qué es lo que hay en nuestro corazón y que el Señor nos abra el entendimiento y el Señor nos diga, mira, esto ahí está en tu corazón, no los escondas más, tienes que llevarlo hacia afuera, tienes que ser libre de esto, tienes que ser liberado de eso, porque eso te puede mantener solamente en un nivel y te puede dejar fuera de la heredad en el reino del Señor. Te puede dejar fuera, en otras palabras, te puede dejar fuera de ser rico en la fe. Te puede dejar fuera de no obtener un amor perfeccionado. Te puede dejar fuera de los pensamientos de Dios. Te puede dejar fuera de la esperanza de la gloria del Señor. Te puede dejar fuera de esa fe que también necesita ser perfeccionada. Entonces, hermano, el heredar el reino del Señor es importantísimo. El reino del Señor es importantísimo. Porque solamente heredan aquellos que son pobres, que son humildes en su corazón y que labran todos los días, corren la buena carrera todos los días para poder decir un día y gritar, como gritan a veces los hermanos, yo soy Gibor.
Amén. Pero el gibor tiene que pasar por todas sus etapas. Nadie es gibor, nadie es soldado de la noche a la mañana, sino que todos tenemos que pasar nuestro proceso, hermano, para poder llegar muchas veces. Cuando el Señor nos venga a buscar, poder decir, he peleado la buena batalla de la fe. La he peleado. He sido labrador, he sido atleta y en muchas circunstancias he sido gibor también. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice, extendiendo, esforzándome a lo que está delante, prosigo a la meta. Sigamos a la meta, hermano. No se me quede dormido, no se me quede atrás. Prosígala, no se me canse, hermano. Prosiga a la meta. Se lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Al premio del supremo llamamiento de Dios. Entonces, le doy el último versículo sobre este tema del reino de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 15 al 16. Y dice así, y les dijo, ¿cuánto he deseado? Esto fue en el momento de la Santa Cena. Ellos estaban celebrando la Pascua. Estaban celebrando la Pascua y después de celebrar dice que él tomó pan y vino como enseñándole el nuevo pacto que venía. Pero algo interesante dijo él cuando estaba justamente en esta Santa Cena. Y mire lo que dijo. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Wow. ¿Sabe lo que veo aquí? Bueno, veo muchas cosas, hermano, pero me podría extender demasiado. Pero veo algo muy interesante. Porque la palabra del Señor, ¿cómo empezó el Señor su ministerio? El reino del Señor se ha acercado. ¿Y cómo termina en el reino de Dios? Dice, porque os digo, no comeré más de este pan y de este vino hasta que se cumpla en el reino de Dios. Dijo, el reino de Dios se ha acercado a la tierra y el reino de Dios se cumple en el cielo. Entonces, hermano, todo empezó con el reino de Dios y todo va a terminar con el reino de Dios. Entonces, ¿dónde quiere estar usted? ¿Fuera del reino de Dios? ¿Quiere estar viendo el reino de Dios de lejos solamente? ¿Quiere ser solamente visita? ¿O quieres heredar el reino de Dios? Yo lo quiero heredar. Ay, hermano, qué ambicioso, ¿no? Hermano, si no se trata de ser ambicioso, sino se trata de estar donde el Señor está. Amén. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Todas las cosas se cumplen, hermano. Y dice que no va a beber, no va a comer pan y no va a beber el vino hasta que se cumpla en el reino del Señor. Entonces, mientras estamos aquí, nosotros comemos de pan y vino. Esa es nuestra bendición. Pero esto un día se va a cumplir cara a cara con Él. ¿Pero dónde? ¿Aquí en la tierra? No. ¿Dónde se va a cumplir? En el reino de Dios. Que usted tenga en cuenta eso, hermano. El reino de Dios es importante para cada uno de nosotros. Pero heredemos. Entonces, ya terminando esto, yo lo quiero llevar nuevamente a esta escalita que tengo aquí. Amén. Y acuérdese de esto. La escalera. Labrador, atleta y soldado. Amén. Primero somos labrador. Nadie puede ser soldado si no pasa por el labrador. Nadie puede ser soldado si no es un atleta primero. O sea, muchas veces queremos, hermano, saltarnos los pasos. Y no podemos, hermano. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Y mire cómo se va cumpliendo. Cuando eres labrador, tú entiendes que tu justicia es el Señor. Él nos perdona los pecados. Es el nivel 1.
El nivel 2 o lugar santo es el del atleta. Ese sería el segundo nivel. Es el que ahí tenemos que tener la paz, ahí tenemos que llenarnos de la palabra, ahí tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, ahí tenemos que correr legalmente, hermano. No podemos saltarnos los pasos. ¿Sabes qué es correr legalmente? Cumplir las reglas de la palabra del Señor. Amén. Hay que tener disciplina, hay que tener obediencia, hay que tener servicio en el Señor. Amén. Porque para eso hemos sido llamados, para servir al Señor. Mire, hermano, ¿qué le dijo eh, Jesús a Satanás? Cuando Satanás le dijo, mira, todos estos reinos que yo tengo, te lo doy. Todo te lo doy, porque se me ha sido, es mío. Mire, o sea, usted sabe quién es el rey de este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás, ¿no? ¿Ok? Así que tenga cuidado con lo que tenga en el mundo. Entonces, si el príncipe de él dijo, mira, todo esto es mío y yo se lo doy a quien quiero, pero te lo puedo dar a ti, Jesús, si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, Satanás, que ¿a tu Dios qué? Servirás, ¿no? A tu Dios servirás. Entonces, ¿a quién nosotros tenemos que servir? ¿Cuáles son los siervos? Nosotros somos los siervos, hermano. Si Satanás tenía que servir, ¿cuánto más nosotros que somos los hijos de Dios tenemos que servir a Dios? Entonces, hermano, nosotros tenemos que proseguir en este reino del Señor. Entonces, definitivamente, hay algunos que solamente ven el reino. Y ese es el nivel 1. No podemos mantenernos ahí. Tenemos que seguir. Hay unos que entran en el reino, como esos los que entran de visita a las bodas del Cordero. Y hay otros que heredan el reino, y esa es la novia. La que hereda el reino es la novia de Cristo. Esos son los herederos del reino. Esos son los primogénitos del Señor. Esa es esa iglesia en el cielo, la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Esos son los que están en las bodas del poder, los que se casan con el Señor, que ya no solamente son hijos, sino pasan a ser familia de Dios. Mire, hay una gran diferencia, les decía a los hermanos el día domingo, entre aquellos que se van en el rapto y aquellos que parten dentro de la gran tribulación porque no dieron la talla y se tuvieron que quedar. Unos heredan, incluso dice que estos que salieron de la gran tribulación, llega a decir la palabra, no tengo los versículos acá, pero usted lo puede buscar, hermano, usted que es sagaz en la palabra del Señor, dice que ellos van a regir con vara de hierro en el milenio. Estos que salen de la gran tribulación. Y la familia del Señor, los herederos, la novia del Cordero, dice que ellos van a gobernar eternamente, la eternidad. Hay una diferencia, hermano. Hay una diferencia. Unos gobiernan el milenio y otros gobiernan la eternidad. Se los dejo ahí, en el tintero, para que lo tengan. Amén. Con esto, hermano, hemos terminado esta parte de los hijos del reino. Amén. Y me quedan 15 minutitos y podemos ver algunas cositas del próximo hijo. Pero mire, le quiero mostrar lo que ya hemos visto. ¿Mm? Hemos visto, por ejemplo, sobre los hijos de la evolución. Hemos visto los hijos de la luz, los hijos de paz, los hijos del reino. Eso ya lo acabamos recién. Los hijos del día, los hijos de la resurrección, los hijos de la promesa, de la sabiduría y de la desamparada. Todos estos hijos lo hemos visto. Y dentro de los hijos de la evolución, nos quedan los hijos del Altísimo. Amén. Solamente nos queda un hijo acá. Ok, pero sigamos. También están los hijos de la involución. Y hemos visto los hijos de Belial, los hijos de las tinieblas, los hijos de la noche, los hijos de la ira, los hijos de maldición, los hijos de desobediencia, los hijos de la esclava y los hijos del maligno. Amén. Mire, deje contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hijos hemos visto hasta ahora. Y le he dado, yo pido, santo Dios, le he dado como 490 vías positivas en todo este medio año que ya hemos estado hablando sobre estos hijos. Pero son varios hijos, hermano, tanto de evolución como de involución. Entonces nos faltan solamente dos. Nos faltan los hijos del Altísimo y los hijos de este siglo. Entonces yo elegí uno de los dos, fácil. Entonces elegí primeramente los hijos de involución, que son los hijos de este siglo, y con eso ya terminamos todos los hijos de la involución, y después nos quedaría solamente uno, que son los hijos del Altísimo. Entonces, en estos ya 13 minutos que me quedan, vamos a ver si hacemos algo. Amén. Y quiero por lo menos dejarle con algunos versículos bíblicos hablando ahora de los hijos de este siglo. Amén. Para ver dónde está esto en la Biblia, cuáles son los hijos de este siglo. Está en Lucas capítulo 16, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo, ahí está, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Wow, hermano. Aquí lo primero que, mire, yo cuando leí esto, porque antes de poderle hablar con ustedes, yo lo tengo que ver, lo tengo que estudiar, lo tengo que leer como 3000 veces, le tengo que orar al Señor, le tengo que pedir revelación de lo que el Señor quiere decir a través de versículos bíblicos. Pero aquí no bastó solamente con un versículo bíblico, sino aquí hay que leer toda la parábola del Señor, todo el contexto de la palabra, porque el Señor está revelando aquí no más que un secreto, nos está diciendo de por qué los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de Dios. ¿Por qué los hijos del maligno son más sagaces que los hijos de Dios? ¿Por qué los hijos del diablo son más sagaces e inteligentes que los hijos de Dios? ¿Y en qué son más sagaces? Amén. Entonces, aquí, hermano, aquí vamos a tener que sujetarnos los cinturones, hermano. Usted y yo, ¿ok? Porque aquí vamos a ver unas cositas un poquito profundas. ¿M? Y todo este versículo se trata de la parábola del mayordomo deshonesto. Así se llama, la parábola del mayordomo deshonesto, ¿no? Y que nos dice que los hijos de este siglo llegan a ser más inteligentes, más sagaces, ¿no? En el trato, ¿no?, con las cosas del mundo que los hijos espirituales con sus hermanos en la fe. Imagínense. O sea que el mundo es más inteligente con el trato del mundo que nosotros, que somos hermanos en la fe, con el trato con su propio hermano. Interesante lo que dijo el Señor. Entonces nosotros tenemos que empezar a leer a qué se refiere el Señor. Esto se lo dijo a los discípulos y yo pienso que los discípulos se quedaron con un signo de interrogación, ¿no? ¿A qué es lo que realmente se refería? ¿No? Pero para que lo entendamos mejor, hay que leer toda la parábola. Y como tenemos 10 minutos, podemos por lo menos leer toda la parábola. Pero se lo quiero presentar en una versión un poquito más fácil para leerlo, para entenderlo, que es la palabra de Dios para todos. PDT le decimos nosotros, palabra de Dios para todos. Entonces vamos a ver de qué trata toda la parábola, qué es lo que dice toda la parábola. Y usted vaya entendiendo qué es lo que quiso decir el Señor con esto. Que los hijos de este siglo son más sagaces con su semejante que los hijos de la luz. ¿Cómo pueden ser ellos ser más inteligentes que los hijos del Señor? ¿En qué? Entonces veamos la parábola. Ok. Lucas capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice así. Jesús le dijo a sus seguidores, había un hombre rico que tenía un administrador
que había sido acusado de malgastar lo que el rico tenía. ¿Ok? Eso lo entendió, ¿no? O sea, había un administrador y había un hombre rico, que era el jefe, en otras palabras, pero que el administrador había sido acusado de malgastar lo que el rico tenía. Entonces el hombre rico lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que dicen de ti? Dame un informe de lo que has hecho con mi dinero. Porque oyó rumores de que él estaba malgastando. ¿Ok? No puedes seguir siendo mi administrador. Seguimos leyendo. Eso le dijo el jefe al administrador. Entonces el administrador se dijo a sí mismo, no es que él se lo dijo a alguien, se dijo a sí mismo, ¿qué voy a hacer ahora? Porque ahora viene el jefe y me va a sacar de mi puesto. ¿Y qué voy a hacer ahora? Porque mi patrón no me va a dejar seguir siendo su administrador. Y yo ya no tengo fuerzas para trabajar la tierra. Y me da vergüenza pedir limosna. Mire, mire lo que empezó a pensar. Dice, mire, el jefe me dijo de que él sabe que yo estoy malgastando su dinero y que le envíe las cuentas para ver en qué yo le estoy malgastando el dinero. Y entonces el administrador va y le dice, y ahora se llegó a la casa, en otras palabras, se lo estoy parafraseando solamente, llegó a la casa y le dijo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a salir de este problema? Y entonces dice, y yo ya no tengo fuerza, yo no soy tan joven, yo no tengo fuerza para estar trabajando en la tierra, o no tengo fuerza, incluso hasta me da vergüenza estar pidiendo limosna después de haber tenido un buen trabajo, no voy a andar haciendo otro trabajo horrible, me da vergüenza. Entonces la palabra es, ¿qué voy a hacer? Seguimos leyendo. Entonces él dijo, ya sé lo que voy a hacer. Es como que se le encendió la ampolleta. Usted ve esas caricaturas y dice, ¡ting! Se le enciende la ampolleta y dice, ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Es como se le vino una idea así, una idea, él dice, una revelación de lo alto. Se le dio una idea inmensa, dice, para que cuando me quiten el trabajo de administrador, la gente me reciba en su casa. Mire, mire, mire las cosas que él pensó. Dijo, tengo que tener una táctica, que cuando el jefe me quite de administrador o me saque de mi trabajo, tengo que tener una táctica para no estar trabajando y para no estar pidiendo limosna porque me da vergüenza. Entonces necesito una táctica para que la misma gente que yo le he estado cobrando, esa misma gente me reciba en su casa y viva gratis de guatita al sol. Eso es lo que está diciendo. ¿Ah? Para que cuando me quiten el trabajo de administrador, la gente me reciba en su casa. ¿Ok? Y usted podrá, ¿qué es lo que va a hacer para poder hacer eso? ¿No? Porque hay que tener una idea. Entonces llamó cada uno de los que le debía dinero a su patrón. Y le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi patrón? ¿Cuánto le debes a mi jefe? Seguimos hablando. El versículo 6 y ahora el versículo 7 dice, y él respondió, 100 barriles de aceite le debo a tu jefe. Entonces el administrador le dijo, toma la cuenta, apúrate, siéntate y escribe solamente una cantidad menor. Escribe en vez de 100, escribe 50. O sea, ya no le debes 100 al patrón. De aquí para adelante le debes 50. Halva, medio precio. ¿Ah? Liquidación real. Mire, mire lo que hizo. ¿Ok? Entonces fue y le dijo al segundo, ¿y tú cuánto le debes a mi patrón? Y él respondió, 100 bultos de trigo. El administrador le dijo, mira, toma tu cuenta, puedes hacerla por menos, solamente escribe 80, no 100. Wow, entonces los que quedaron ahí, los que le debía al patrón, dije, ay, qué bueno es este, es un hombre bueno. Es un hombre que me está facilitando las cosas, que en vez de 100 me lo dejó solamente en 50, en vez de 100 me lo dejó solamente en 80.
es un buen hombre. Mire la astucia, porque él sabía que cuando iba a ser echado, él podía tener casa y comida ahí mismo donde le hizo el bien a ellos. Ok, seguimos leyendo lo último, porque ya no me queda tiempo. Versículos 8 y 9. Dice, más tarde, el patrón mismo, cuando vio lo que había hecho él, elogió al administrador deshonesto. Mire, en vez de castigarlo, dice, lo elogió. ¿Y sabe por qué? Dice, porque lo que había hecho era muy astuto. Claro, se le dijo, esto voy a hacer. Con esta astucia yo puedo entrar a la casa sin problema. Y dice que lo alabó por la astucia. Sí, entonces ahora viene la parte espiritual, cuando Jesús dijo, esa es la historia, pero ahora viene la parte espiritual y dijo así, sí, cuando se trata de negocios con sus semejantes, la gente mundana, la gente del mundo, es más astuta que la gente espiritual. Les digo que usen las riquezas mundanas, que usen las riquezas propias de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios, para que cuando las riquezas se acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. Wow, de esto, hermano, hay que hablar mucho. Esto, hermano, si no lo entendió, lo vamos a explicar el próximo miércoles. Les digo que use las riquezas del mundo de una manera que le ayude a ganar la amistad de Dios. ¿Y cómo se hace eso? ¿De qué es lo que está hablando? ¿Cómo vamos a usar nuestras riquezas para ganar la amistad de Dios? Lo vamos a ver este próximo miércoles. Amén. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias, Señor mío, por tu palabra. Y te pido, Señor, de que tú nos ayudes a entender, Señor, lo que tú hoy día quieres hablarnos. Te pido en el nombre de Jesús de que tú nos ayudes y de que tu palabra, Señor, seamos, Señor, herederos de la palabra tuya, el entendimiento tuyo, los pensamientos tuyos, la fe tuya, tu caminar, Señor, todo lo tuyo, Señor, que seamos herederos desde ya en esta tierra, Señor, para que podamos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vivo en mí. Señor, yo te doy gracias y te pido que tú nos ayudes para entender esto tan importante, lo que es también los hijos de este siglo. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Nos estamos viendo este próximo miércoles. Así, con esta cosa tan interesante que les acabo de leer, que para mí fue muy, muy importante y muy interesante, los hijos de este siglo. Que el Señor me los bendiga y si el Señor no ha venido antes, nos vemos hasta la próxima.